Hola, buenas tardes. Desde los estudios de MMC Consultores, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de La Belleza de Innovar. Hoy día nos acompaña Patricio Millar, gerente de recursos humanos de Transbank. Bienvenido, Pato, a la MMC. Muchas gracias. Y hoy día vamos a conversar un tema muy interesante que es cultura creativa. Transbank es una empresa que destaca mucho en temas de gestión de recursos humanos y personas. Ha ganado innumerables premios como el Great Place to Work o el ranking de creatividad e innovación CQO. La última premiación nos regaló este reflexivo e interesante discurso. En Transbank invertimos en confianza y recibimos en productividad. Regalamos cariño y recibimos innovación. Entregamos cristalinidad y recibimos persistencia. Con esa frase bien interesante, Pato, te quería preguntar, ¿cuál es el rol de las personas en la innovación? Pregunta interesante e importante. Y yo también la pregunta se podría hacer al revés. ¿Cuál es el rol de la innovación en la vida de las personas? Y yo pienso que es imposible hacer innovación si no parte por las personas. La verdad es que una estrategia tecnológica, si no parte por las personas, no va a funcionar. Una estrategia comercial, si no parte por las personas, no va a funcionar. Y la innovación es hecha y construida, generada, desarrollada por personas y por personas que tienen características especiales y que viven en entornos especiales. Y en ese sentido, lo que hace el consultora, que este tipo de desarrollo, es hiper relevante para las empresas. Y también yo pienso que es hiper relevante para el país lo que las empresas hagan. Por lo tanto, la respuesta es bastante obvia. Es básica la presencia de las personas, es clave. Y yo siento además que las personas quieren estar, en especial en aquellos lugares donde hay innovación y donde hay posibilidad de crear. Es un gatillador tremendo para querer estar, querer quedarse, querer producir, querer aportar. Es un punto importante porque tú me hablas de entornos especiales, de la cultura, desde el contexto, de personas especiales. ¿Cuáles son esos entornos especiales? ¿Cómo se pueden construir? Yo partiría por expresar mi opinión de que en general no existen en Chile muchos entornos especiales para crear. Y esto deriva, yo creo, de una forma de desarrollar empresas y una forma de desarrollar culturas y ambientes laborales que son más bien coercitivos, más bien controladores, más bien pensando en la presión y en la negatividad. Okay. Por lo tanto, yo creo que los ambientes favorables para crear y para innovar parten por alguna sensación de alma, de espíritu, de libertad. Y eso ya es una palabra que al empresario chileno, al dueño, como que le empieza a no calzar con el mundo del trabajo. O sea, gente libre en un mundo del trabajo pasa a ser como una inconsistencia, una incoherencia, cuando obviamente que ahí es donde empieza a crear un ambiente favorable para el negocio, para la innovación y para las personas. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tiene que ocurrir en esos ambientes es que exista libertad, que no exista un exceso de control y que ese exceso de control tampoco tenga mensajes de negatividad. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser libertad, más bien en positividad y más bien en ambientes donde la persona tenga espacios para poder desarrollarse fuera de horario, fuera de espacios físicos fijos y fuera de una jaula mental o intelectual de solo tener que producir lo que la empresa determina que tiene que producir en esas horas. Claro, y es difícil porque el tema de aceptar la libertad del otro parte mucho desde la confianza, ¿cierto? Yo si desconfío de ti, creo que te vas a equivocar, creo que vas a sacar la vuelta, creo que vas a ser improductivo y por lo cual te controlo. ¿Ya? Y lo que tú planteas es algo completamente distinto de lo que es la cultura tradicional del trabajo chilena y es partir dando confianza, dando libertad, no imponiendo, digamos, desde arriba qué es lo que hay que hacer, sino dando cierto grado de libertad para que las personas propongan. Absolutamente. Ahora,
La mala noticia para lo que tú estás diciendo, y la mala noticia para el mundo laboral, y la mala noticia para Chile, es que en los estudios que hace la Universidad Adolfo Ibáñez, que es el que yo tengo mayor credibilidad respecto del mundo del trabajo, que se llama Zoom al Trabajo, que lo publica todos los años, y lo publica todos los años hace alrededor de 9 años, se expresa claramente que la confianza no es algo que hoy día esté desarrollándose ni en los trabajadores hacia los empresarios, ni en los empresarios hacia los trabajadores. Por lo tanto, estamos bastante estacionados en un ambiente de confianza, más bien creciente, levemente pero creciente, y estamos estacionados en un ambiente de sensación de yo no quiero mi empresa, y empresario yo no quiero mis trabajadores, y por lo tanto es justo el ambiente donde no se va a desarrollar, como bien dices tú, la ausencia de confianza es básica, es central, ¿ya? Y es central en la relación padre-hijo, es central en una relación de pareja, y es absolutamente central en la relación en un colegio con los alumnos, y es absolutamente central en la relación laboral. Y dado que no está presente, el problema está ahí estacionado. Claro. Y acá hay como un desafío, porque el concepto de innovación, ya, este concepto de creatividad, cada vez se ha posicionado más en la agenda pública, se han abierto instituciones, fondos públicos, rankings, máster, MBA de innovación, como que hay toda una parafernalia respecto al concepto, pero lo que tú me dices a nivel de cultura, la cultura chilena al menos, la cultura del trabajo, está muy distante de eso. Entonces, ¿cómo podemos pasar un poco la brecha de decir ya, más que innovación en el eslogan, ¿cierto? ¿Cómo también comprometer a las personas para que, tanto los gerentes, la plan ejecutiva, como también los colaboradores, para acercarse un poco a este concepto? Es una receta compleja, ¿eh? Yo creo que los países más desarrollados buscan innovación, buscan creatividad, buscan estos factores como para ser diferenciadores en su aspecto como país y en su aspecto como empresa, ¿ya? Y hay algunos que lo han logrado, y lo han logrado bajo culturas más libres en el mundo del trabajo, Dinamarca, por ejemplo, y otros países más cercanos a nosotros, como Costa Rica, ¿no? Lo han logrado, y yo creo que lo han logrado con una esencia laboral y un discurso laboral distinto, donde yo creo que lo que tendríamos que hacer como país es que exista una postura más oficial y más real del Estado, del gobierno de turno, cualquiera sea ese, y exista al menos un adentrarse en este concepto por parte de los empresarios. El otro día yo veía una noticia que se juntaron algo así como 200 empresarios a hablar de la realidad chilena hace un viernes o 2 viernes, y yo no sé cuánto, yo imagino que les preocupa mucho hoy día la realidad política chilena y la probabilidad, ¿no es cierto?, de que no sigamos creciendo, pero yo no sé cuánto les preocupa la salud mental de los trabajadores, cuánto les preocupa el cómo se sienten los jóvenes en el trabajo, y cuánto les preocupa la probabilidad real de que podamos ser un país que innove. Y en esto yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, no tiene que ver con el tamaño del país, ¿no? O sea, si tú vas a Costa Rica, Costa Rica tiene innovación y tiene decisión de innovar en tecnología y en un par de cosas. Y Costa Rica no es mucho más país que el nuestro, desde el punto de vista de número de personas, desde el punto de vista de ingreso per cápita, anda por ahí. Entonces hay una decisión que Chile perfectamente la podría tomar y que exige una posición respecto del Estado y respecto de los empresarios que nos podría diferenciar de los otros países. Es un tema como de compromiso, a nivel, creo en esto, más allá del discurso, voy a invertir tiempo, voy a invertir los recursos, la energía. Claro, yo creo que el primer tema es ponerlo en la agenda, ¿no? Claro. Ponerlo en la agenda. Yo creo que ha costado mucho que se ponga en la agenda el clima laboral a nivel de Estado, ha costado mucho que se ponga en la agenda el clima laboral a nivel de empresarios, y ha costado mucho entonces que demos un salto drástico en innovación y creatividad, que climas laborales negativos
y restrictivos, no se va a producir la innovación y la creatividad. ¿Y tú crees que en los últimos 10 años, si bien el concepto se ha posicionado y todo, han habido cambios en cultura, cosas destacables, pequeños brillos que uno podría decir, acá hay esperanza, acá hay oportunidad? Ninguna duda, yo creo que sí. Yo creo que en innovación y en creatividad hay más líderes en Chile, hay más gente en las universidades, lo que tú señalaste, hay más líderes, hay más gente en las universidades, el tema sale más a la mesa, el tema sale más en los discursos, el tema sale más en todos los gerentes generales y presidentes del directorio, en sus discursos anuales, siempre meten capítulos, un par de minutos. Una palabra sexy, ¿no? Claro, y te posiciona distinto. Por lo tanto, eso ya es un avance importante, porque yo creo que todo el mundo tiene en su mente que su empresa no innova en absoluto y no crea nada, está más bien camino a la muerte. Claro. Y eso es un avance. Cosas que hacen algunas universidades, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Ofibania, la Universidad Católica, centros de innovación que se han instalado en distintas partes, el IF, son avances que son importantes. Por lo tanto, yo creo que no hay que aquí desesperanzarse. Hay figuras importantes en innovación en Chile y yo creo que hay avances y falta el salto drástico. O sea, hay avances paulatinos. El salto cualitativo, el ¿cierto? Salto cualitativo. ¿Cierto? Claro. Y eso, hay una figura, hay una persona, hay alguien que en algún momento da las circunstancias para eso. Y yo creo que eso no está tan lejos, ocurre en algún momento y va a ocurrir. Yo creo que la existencia de consultoras pequeñas, como MSC, por ejemplo, que está integrada por gente joven, que está integrada por gente de distintas formaciones profesionales, no son solo ingenieros. Yo creo que estamos aquí en la complejidad de las empresas configuradas solo por ingenieros. Y que por lo tanto la empresa piensa ingenierilmente, desarrolla todo ingenierilmente, no tiene la filosofía, no tiene el periodismo, no tiene la psicología, no tiene la sociología, no tiene el arte integrado, como son las empresas más innovadoras de nivel mundial. O sea, las empresas más innovadoras a nivel norteamericano tienen artistas en los directorios, claro. Artistas. Claro. Por lo tanto, ahí salta el pensamiento hacia otro lado. Son muy pocas las empresas chilenas que tienen un artista dentro de su directorio. Es un punto interesante el que señalas tú, porque diversos estudios de la mejor universidad, Richard Florida, por ejemplo, plantea el tema de la importancia de la gestión de la diversidad para la innovación. En el fondo, si tú piensas A y yo pienso A, vamos a discutir y a los 5 minutos vamos a concluir A. Y nos podemos felicitar por lo inteligente que somos. Así es. Pero si tú piensas A y yo pienso B, y invitamos acá a C, a D, a E, vamos a llegar a algo distinto, un Z más disruptivo, más creativo, más novedoso. ¿Cómo en Transbank han visto un poco el tema de la gestión de la diversidad? La diversidad a nivel de profesiones, la diversidad a nivel de edad, la diversidad del tema de migración, que está potente, el tema de la diversidad sexual, que también está apareciendo. ¿Cómo aparece esto dentro de la empresa y en Transbank en particular? Perfecto. Mira, nosotros tenemos una cierta determinación de ser una empresa que sea bastante horizontal en su configuración y en ese sentido tenemos ciertas distinciones en el sentido de que si tú ves los gerentes de Transbank no corresponden a un yeto. Es muy habitual que un gerente de ingeniería de la Católica y que vive en la dehesa contrate a personas de ingeniería en la Católica que viven en la dehesa. Y que tienen a los hijos del mismo colegio también. Todos comparten que van al Cumbre y van sí, a Juanito de los Andes. Entonces, esa cosa lo que genera finalmente es exactamente lo que tú dices. O sea, todos pensamos lo mismo, hablamos lo mismo, los temas son iguales, vamos al mismo lugar el fin de semana, vamos al mismo lugar en la vacación y por lo tanto la diversidad no existe en absoluto. Nosotros partimos por cosas realmente básicas, como por ejemplo determinar que nos da lo mismo si la persona con cargo es hombre o mujer, nos da lo mismo si es de la Universidad de Concepción, de la de Talca, de la Universidad del Desarrollo, de la Universidad Andrés Bello, o de la Católica o de la Los Andes. Entonces se ha configurado una empresa que si tú pusieras un punto en Transbank que está en el centro de Santiago, está en Huérfano José Antonio, y ves dónde vive la gente que trabaja en Transbank, vive exactamente igual, el mismo número hacia el sur, hacia Puente Alto, que hacia el norte, hacia Colina o Chicureo, que hacia Las Condes, que hacia Pudahuel. Perfecto.
Y eso configura una empresa distinta, una empresa que se ha configurado, pero pensadamente, ¿eh? O sea, cuando alguien quiere configurar un equipo y se empieza a configurar que son todos parecidos, lo que yo hago a nivel de selección es romper esa constante e integrar mujeres si son solo hombres, integrar personas de otro nivel social si son solo de un nivel social, e integrar distintos esquemas de pensamiento, ¿ya? Y eso ha sido, yo creo que una de las claves importantes por las cuales vivir en Transbank es agradable. Vivir en Transbank, la gente relata una sensación de felicidad y de agrado de encontrarse con el mundo real, y no con un mundo con una suerte como de laboratorio específico que inhibe una serie de comportamientos indeseables. Claro, niega la parte más humana, más propia. Absolutamente. Ahora, ha sido también un agrado esta parte de la cantidad de gente que ha llegado hoy día de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Perú, de España. Yo creo que ha sido una bendición para las empresas, en particular para Transbank, que hace un tiempo atrás teníamos un 1% de gente que era extranjera. Uno, ¿ya? Y no había mucho más en Chile tampoco, no había que echarle mano. Hoy día ya hemos llegado a algo así como un 5 o 6%, y cada una de esas personas viene integrada con una otra forma de ver. Una experiencia, una forma de ver la vida. Claro. Absolutamente. Y por tanto eso ha agregado mucho valor a los pasillos, a las conversaciones del día a día. Es muy interesante el punto porque diversidad en general se plantea como algo moralmente positivo. Tú tienes que ser diverso, tienes que tolerar al otro. Y lo que se está estudiando ahora es que la diversidad no solo es moralmente positiva, aceptable, sino que cataliza, ¿cierto? Mueve el tema de la creatividad, mueve el tema de la innovación. Absolutamente. Ahora, lo que nos falta probablemente es lo que conversamos un ratito antes, o sea, es integrar formaciones personales o profesionales totalmente distintas. O sea, integrar un escultor, integrar un poeta, integrar un pintor, integrar una persona que sea un arquitecto, ¿ya? Integrar un filósofo, ya a nivel de lo más arriba, de directorio, porque ahí empieza a cambiar entonces la forma de desarrollar un proyecto de negocio absolutamente. Claro. Y eso sí que yo creo que ocurre poco hoy día en Chile. O sea, incluso a nivel de ministros yo veo poco de eso, a nivel de directores de empresas lo veo poco, nada, y por lo tanto ahí hay un salto muy importante que dar, que es la esencia misma de la diversidad, que es creer que yo, siendo ingeniero civil matemático, un arquitecto me puede aportar. Claro. Y no solo cuando me construye la casa, no, en el día a día me puede aportar con su visión de macro del mundo. Y es interesante porque volvemos al tema de la confianza. Ya, yo confío en ti, no conozco, intuyo más o menos tu background, tu conocimiento profesional, tu experiencia, pero sé que yo soy incompleto en mis conocimientos y sé que tu perspectiva distinta, ¿cierto?, puede integrar para generar algo distinto. Absolutamente. Hay un tema del trabajo colaborativo también. Absolutamente, sí. Pasa con la innovación, con la cultura, ¿cierto?, organizacional en general, que está muy arraigado lo que se premia y lo que se castiga. Es muy claro eso en cualquier organización, en los colegios, en los hospitales, en la universidad, en el Estado y en las empresas también. ¿Cómo han visto el tema de los incentivos en Transbank para la creatividad? ¿Cómo están premiando, cómo están reconociendo a las personas que están haciendo las cosas distintas? Muy buen tema, porque ¿cuál es la tendencia más habitual que existe en el mundo y en Chile? Que es que tú premias exactamente una meta concreta. O sea, si eres vendedor de autos, el que vende más autos, etcétera. Nosotros tenemos una modalidad de medir a las personas, que es previamente, desde el punto de vista del desempeño, que miden un 50% las metas y un 50% los comportamientos que tiene en el día a día. Y por lo tanto, los incentivos pueden venir por las metas y pueden venir por los comportamientos. Y los comportamientos es quién es el que mejor se integra a un equipo de trabajo, quién es el más motivador para un equipo de trabajo, quién es el más positivo para un equipo de trabajo,
quién es el que está dispuesto a otorgar más tiempo en actividades sociales para aportarle a los más necesitados de Chile, y todo eso es parte de la evaluación de las personas. Por lo tanto, perfectamente, en nuestro caso, podemos tener incentivos o reforzamientos hacia alguien que es una persona muy creativa o muy innovadora. Ahora, ¿en qué consiste primordialmente eso? De partida, tiene un efecto sobre el bono anual que tienen los trabajadores. Pero además, tiene un efecto sobre cuando nosotros determinamos ascender a alguien. Hay un concurso para un cargo, ¿quién va a ser el próximo jefe de? Se ven las metas, 50%, y se ven los comportamientos del 50%. Y en esos comportamientos está claramente descrito como una de las competencias deseables el ser innovador, el ser creativo. Perfecto. Y el hacer esto incluyendo a otras personas, porque tampoco nos gusta el innovador solo, el que llega después de 365 días. El genio solitario. Y le pone algo sobre la mesa, mira, estuve en mi casa haciendo esto, hablan todos los domingos de la noche, ahora lo dejo acá. No, nos interesa que eso lo integre en conversaciones con otros y que sea una conducta habitual que llame a otros a conversar o hacer o co-crear algo en el ámbito de la innovación. Eso en términos generales. Ahora, por otro lado, tenemos una serie de concursos anuales donde la persona puede aportar una idea y ser premiado con un fin de semana en Concón, con su pareja, una ida a comer. Tenemos instancias donde tú puedes aportar en forma bastante más formal, pero por lo tanto están valoradas las dos conductas: la formal de presentar una idea y la informal de constituirte en el día a día en una persona que es un ejemplo de esas conductas. Súper interesante. Porque con el tema de la innovación se requiere cierto reconocimiento, de incentivos. Yo el otro día visité una empresa, no voy a decir el nombre, pero me decía, hizo una campaña de ideas y me llegaron muy pocas, muy pocas. Estamos hablando que el 1% participó. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué incentivos diste? Y me decían, ninguno, porque es parte del trabajo, ¿cierto? Lo que yo espero. Pero la verdad es que la innovación y la creatividad es un esfuerzo extraordinario. Sí. Y se requiere también de un reconocimiento, de un premio extraordinario. Sí. Así es. De hecho, nosotros ya para el próximo año estamos poniéndole un refuerzo muy concreto en términos de bono y en términos de tiempo de disponibilidad a aquellos que más destaquen en tener la intención de ser miembros de un equipo de innovación. Perfecto. Para hacerlo muy tangible y muy concreto, vas a tener un 10% de tu tiempo destinado a esto y vas a tener un cierto bono ante el logro de objetivos por parte de ese grupo. La otra cara de la moneda está lo que me dicen que tenemos una primera pregunta desde Facebook Live. Por favor. Invitamos a todas las personas que hoy día nos están viendo a poder enviar sus preguntas, las pueden escribir. Y la primera pregunta que nos ha llegado es: ¿cómo una empresa puede ser creativa sin dejar de lado la productividad? Como si fueran como antagonistas, ¿cierto? Claro. Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque aquí se está haciendo productividad versus creatividad. Y es muy habitual también que se haga productividad versus clima laboral. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que la gente sea muy feliz en un trabajo pero siga siendo productiva? Cuando en realidad es justamente lo contrario. O sea, todos los estudios indican que personas felices logran resultados maravillosos. Personas infelices no logran resultados maravillosos. Por lo tanto, la felicidad va directamente relacionada con la productividad. Y en este caso, la creatividad y la innovación es exactamente lo mismo. O sea, un conjunto de personas creativas, un conjunto de personas innovadoras, lo que van a generar es mejores resultados para la compañía. Por ningún lado peores. Y eso ya pasa a ser un paradigma chileno. Oye, este tipo es muy creativo, va a ser improductivo. Este tipo es muy feliz, va a ser improductivo. Este tipo anda riéndose por la vida, entonces claro, es más bien tonto. Todo lo contrario. No hay ningún estudio científico que diga que personas infelices generan alto nivel de productividad. Y tampoco hay ningún estudio que indica que personas que tienden a ser poco creativas van a generar alto nivel de productividad. Por lo tanto, siendo más creativa la empresa, siendo más innovadora, lo que va a hacer es directamente
sin ninguna duda, más productiva. Tal cual. Volviendo al tema de los incentivos, como el reverso, ¿ya? Cuando uno hace cosas nuevas, ¿cierto? Se atreve a explorar con la creatividad, uno se puede equivocar, ¿ya? Y ahí aparece el error, que en general acá en Chile le tenemos pánico al error. Sí. Y bueno, en el colegio, ¿cierto? En la universidad era la forma de hacer las cosas, te premiaban cuando lo hacías bien de la forma conocida y te castigaban muy fuerte si te equivocabas. Pero la creatividad y la innovación va a tener siempre error. Sí. Porque hacer las cosas de forma distinta, hay una cosa de learning by doing, de aprender haciendo, encontrar el camino distinto que mejor funcione. ¿Cómo ves tú la gestión del error? Que es un tema sumamente complejo. Es sumamente complejo y concuerdo plenamente contigo que la tendencia chilena es error para afuera. Pasó a ser como el paria de la sociedad. Nosotros tenemos en sentido un modelo, ¿ya? En el cual el error es parte del día a día y entendemos perfectamente que cualquier persona se puede equivocar. Yo te diría que nunca en Transfer alguien que se ha equivocado se ha ido a la primera. Siempre tiene una segunda posibilidad y yo diría que siempre incluso podría ser una tercera. Ahora, el error reiterado se va, claro. Eso ni una duda. Pero yo creo que hay un tremendo trabajo ahí que hacer con los líderes. Pero yo en particular estoy muy orgulloso de los líderes de Transfer porque hemos incorporado el error como algo del día a día que más bien genera humanismo. Yeah. Bueno, el humanismo de quién no se equivoca. Y por lo tanto, cuando alguien llega a mi oficina, ¿sabes qué más? Se equivocó la María, hay que echarla. Y yo, ¿y tú no te has equivocado nunca? En realidad sí, yo también. Bueno, entonces, la verdad la cosa es que el error hay que incorporarlo. Ahora, solo el error reiterativo y mantenido en el tiempo y que uno ya lo interprete como una conducta de desidia, es otra cosa. Pero parte de la libertad, parte de ese ambiente que tiene que ser del día a día, de ser agradable, vivir ahí, es que el error no constituya una sanción. Claro. Y nosotros lo hemos incorporado así. Es interesante porque el error puede ser fuente de aprendizaje muy interesante. Absolutamente. Entonces, ¿cómo el error le sacamos partido? Una vez leí por ahí que el único fracaso es cuando uno no aprende de los errores. Así es. Pero hay un tema como de despenalizar el error, el condoro en el fondo, y sacarle provecho a eso, sacarle aprendizaje. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo se comunica eso? Bueno, y como tú dices, hacer estos equipos de lecciones aprendidas, ¿no es cierto? De cada vez que cometemos un error, y los cometemos a cada rato en los proyectos, nos demoramos más de lo que corresponde, nos gastamos más plata que lo que corresponde, y lo que se hace es constituir un equipo, es decir, lecciones aprendidas de este error. Y no volvemos a cometer ese error, cometemos otro, pero no volvemos a cometer ese error. Claro. Pero eso, evidentemente que lo que hay tras eso es que en la cosa espiritual del día a día, la persona no anda asustada, porque finalmente cada vez que tú echas a una persona porque se equivocó, lo que se provoca en los restantes 999 que están en la compañía es que empiezan a andar infinitamente tensos y por lo tanto, yo creo que esto es igual que el tenis, ¿eh? Claro. 900 personas tensas, el golpe tenso en el tenis es un mal golpe. Claro. El golpe con el brazo absolutamente con confianza, es eso, un buen golpe. Entonces 900 tensos van a golpear mal la pelota en el tenis y Claro. la van a pegar corte, va a ir a la red. Por lo tanto, se puede. Todas las compañías tienen que configurar una cierta pérdida por errores e integrarla en la cultura del día a día. Otro tema bien interesante es el tema del tiempo. Y este es un tema bastante complejo, no solo acá en Chile, sino en todo el mundo. ¿Cómo se generan políticas o cómo se gestiona el tiempo para la creatividad y la innovación? Lamentablemente el día tiene 24 horas, ¿cierto? Y hay que dormir, algunos duermen más, otros menos, pero tenemos que hacerlo. Y el tiempo de trabajo en general, nosotros tenemos responsabilidades establecidas. ¿Ya? El core business, ¿cierto? Yo tengo que cumplir para lo que me contrataron. ¿Ya? Y a eso yo le dedico las 8 horas diarias. Y más encima llega la gerencia de recursos humanos, de marketing, de innovación y me dice, oye, además de lo que tú tienes que hacer,
ayúdame por favor a generar nuevas ideas. Bueno, ¿en qué momento? Si estoy las 8 horas trabajando en esto, ¿en qué momento se me ocurre algo nuevo? Y si llegase la casualidad de que se me ocurriera algo nuevo, ¿en qué momento lo puedo implementar? Entonces hay un tema del tiempo que es sumamente difícil. Pasa acá en Chile, pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania, no es un tema resuelto. Yahoo, por ejemplo, hace poco acaba de cerrar su programa de teletrabajo, ya que era una forma de gestionar el tiempo. El programa de Google, el más conocido, el 20%, digamos, para el tiempo, tampoco ha tenido, no es una receta mágica que uno la pueda aplicar a todas las empresas. Entendiendo que es un tema complejo y difícil, ¿cómo tú ves la gestión del tiempo para la creatividad y la innovación? Es un temazo porque yo creo que el recurso más escaso, no solo en el trabajo, sino que fuera del trabajo de uno, es el tiempo. Normalmente los jóvenes tienen lucas para ir a los happy hours, pero al final tienen que decidir con quién vas. Sí, claro. Y por lo tanto el tiempo es escaso y la cantidad de happy hours que puede ir en una semana lo hace uno definir con quién sí y con quién no. Ahora, yo creo que este tema a nivel de Chile no está resuelto, claramente. Yo creo que una parte de la forma en que se configuran los equipos de trabajo y los cálculos que hacen las áreas de procesos, configura las dotaciones de las compañías, incluso siempre con un poquitito menos que lo que se requiere para que la gente trabaje como un 105%, ¿ya? Y eso constituye una dificultad severa para la innovación, ¿ya? Que es claro, que se puede resolver con que un grupo particular uno le otorgue una cierta cantidad de tiempo que a mí no me gusta, ¿ya? Ahora, uno finalmente tiene que configurar una cierta cantidad de tiempo que está entre lo que uno va a estar frente al computador haciendo cosas muy concretas, el tiempo que vas a tener en almorzar y el tiempo que vas a tener en conversar con las personas. Yo creo que es muy importante dejar ahí un espacio de tiempo para que tu llegada a una empresa y tu salida en la tarde no sea una configuración interminable de sucesos que estén previamente establecidos. Por lo tanto, dejar un 3, un 4% del tiempo para que la gente se interrelacione, para que los proyectos desarrollen de una forma distinta o para que la gente innove y sea creativa. Y yo creo que eso es sabiduría en la forma de administrar las dotaciones de las compañías, en particular de ciertas compañías, porque yo creo que distinto si tú tienes solo cajeros de un supermercado o si tienes solo cajeros de banco o empresas de profesionales. Yo creo que las empresas de profesionales tienes que configurarlas de una forma en la cual dejes un espacio de tiempo para la creatividad, para la innovación, para la relación y para los aportes distintos. No hay creatividad sin tiempo en el fondo. Yo creo que no hay creatividad sin tiempo, o sea, no hay nada sin tiempo. O sea, sin tiempo no hay relación de pareja, no hay crecimiento, no hay entretención. Claro, hay que darle un espacio importante. Exacto. Ahora cada empresa tiene que tener la visión de qué porcentaje de tiempo le va a dar a eso. Yo otro día hablaba con una consultora que tiene establecido que, no sé, el 85% del tiempo que la gente va a estar dentro de su lugar de trabajo va a estar trabajando, ¿ya? Y nosotros tenemos un número algo inferior a eso, ¿ya? Y por lo tanto hay que darle en esa configuración de la dotación de la compañía un espacio para esto. Nos ha llegado otra pregunta desde nuestra audiencia. Nos pregunta por consejos o tips para atraer y mantener personas creativas en la empresa. Y esto es un también tremendo tema porque claro, hay talento, ¿cierto? Sí. Y hay el talento para el tema de la creatividad y la innovación. Requieren personas creativas, disciplinadas y todo, y lo vamos a hablar más adelante con el tema de la famosa generación Y o los millennials. Sí. Cuesta retener un poco ese talento. Sí. ¿Qué consejos o tips, cómo lo han hecho ustedes? Mira, yo creo que personas creativas, personas innovadoras, personas inteligentes quieren estar en ambientes de trabajo que sean gratos. Por lo tanto, para mí, el primer consejo es que uno tiene que generar ambientes donde la positividad esté en el día a día, donde el respeto esté presente, donde la credibilidad esté presente, donde se pueda generar orgullo. Por lo tanto, yo entro a ese lugar y me siento feliz. Si me siento feliz, ya es un primer gatillador en un país donde el 60% o 70% entra a su lugar de trabajo y se siente infeliz.
Por lo tanto, para mí el primer tip es que la persona sienta un ambiente que sea más bien de florecimiento, a un ambiente que sea de languidecer, un ambiente de respeto y no un ambiente de falta de respeto, un ambiente en el cual las personas se sientan orgullosos del lugar donde trabaja y no denigrando su lugar de trabajo. Eso primero. Segundo, realmente dar participación a las personas. Y por lo tanto, yo en ese ambiente donde me siento tranquilo, me dan pelota, me dan la posibilidad de opinar, me dan la posibilidad de integrarme a comités. Lo que yo opine, si yo soy talentoso y tengo ganas, me lo escuchan. Lo que hemos hecho nosotros es crear varios equipos de trabajo que se configuran en base a ese tipo de acuerdos. Por ejemplo, en este momento en concreto tenemos un equipo que es integrado solo por millennials, que está desarrollando una solución para cómo nosotros vamos a administrar las reuniones, para que las reuniones sean efectivas, para que no haya gente de más, para que no se aburran las personas de las reuniones, y están desarrollando una metodología para eso, ¿no? Y en eso se están basando en distintas cosas. Ese grupo, que es de alrededor de 15 personas, hace esa propuesta al más alto nivel de la compañía y por lo tanto se integra con el comité de gerentes para resolver ese tema. Por lo tanto, él es escuchado. Perfecto. Hay otro equipo que también es de personas millennials solamente, que le interesó desarrollar la modalidad de cómo nosotros recogemos la basura. Y tiene todo un desarrollo respecto a las pilas, los papeles, todo el mundo verde, empresa B. ¿Cómo eligen esos equipos? Nosotros decimos, se crea este equipo, hay una persona que lo lidera y libremente, se inscribe libremente. Se inscriben libremente las personas. Se inscriben libremente y de inmediato, al momento que se inscriban, tienen una cantidad de tiempo, de 3 horas semanales durante una cierta cantidad de semanas. ¿Ya? Perfecto. Y por lo tanto eso tiende habitualmente a funcionar por alrededor de 4 meses hasta que llega a una primera conclusión. De ahí se toma la determinación si sigue ese equipo o se cambia por otro o ya terminó ese rol. ¿Ya? Y por lo tanto, todos aquellos que se interesan por aportar en algo tienen una posibilidad de ser escuchados. Y el comité de gerentes, que más bien somos viejos, lo que hacemos es escuchar a este grupo, escucharlo y dar facilidades para que se implemente. Y por lo tanto, esas personas se sienten que son partícipes reales de una empresa que hace cosas. Claro. ¿Ya? Y yo creo que cuando uno está en un ambiente agradable, donde es partícipe real y donde además tiene la posibilidad de desarrollarse desde el punto de vista de cargo y de lucas, ese es un tip totalmente claro para que la gente se quede. Claro. En Transcend es poco habitual que los millennials se vayan. Eso. Muy habitual que en lugar de estar, 3 años, que dicen que el promedio, que me dicen mis colegas, que gerentes de recursos humanos en otras empresas, tienden a quedarse 6, 7, 8 años. ¿Tú qué piensas de ese concepto, los millennials en Chile? Porque vienen de Estados Unidos, hacen estudios allá, generaciones. ¿Existen los millennials chilenos? ¿Qué están buscando hoy día? Mira, ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? Recién el otro día contratamos un estudio que lo hizo un profesor de la UFIBAña, que ya me voy a acordar cómo se llama, y que llegaba a una conclusión súper curiosa. La conclusión final es que no hay gran diferencia entre lo que quieren respecto del mundo los millennials y los baby boomers. ¿Ya? No hay gran diferencia. Tienden a querer justicia en el trabajo, tienden a querer positividad, tienden a querer tiempo libre, tienden a querer cosas bastante parecidas. Ahora, no cabe duda que hay una diferencia significativa de un grupo generacional de 33 hacia abajo y otro en la forma de vivir, en la forma de la cercanía a la tecnología, en la forma de hacer familia. ¿Ya? Hoy día ya tú te emparejas, no te casas, o sea, postergan la maternidad, o sea, hay unas características conductuales que son bastante distintas. Sin embargo, yo creo que en la esencia final de lo que uno pretende como vida y como trabajo, hay un parecido enorme. Ambos buscan gente positiva para relacionarse, ambos buscan espacios de trabajo donde uno se pueda desarrollar, ambos buscan ser respetados, ambos buscan sentirse orgullosos,
ambos buscan trascender de una forma bastante parecida. Eso es interesante porque este mundo de las etiquetas a veces resta más lo que suma. Y uno dice, no, ustedes los millennials, ¿cierto? Sí, Y ustedes sí. piensan así y son tan distintos a nosotros. Sí. Pero lo que tú nos comentas acá es que hay muchos más puntos en común e incluso se pueden armar equipos de trabajo, ¿cierto? De distintas generaciones, volviendo al tema de la diversidad, y no es que sean un mundo completamente aparte, con otras expectativas, que viven en Marte, completamente impacientes, ¿cierto? Que quieren todo ahora y si no se molestan. Absolutamente, porque yo creo que hay ciertas diferencias que tienen que ver con un mundo distinto. O sea, evidentemente que la posibilidad de la generación tuya de hoy día tomar un avión e irse al sudeste asiático por un mes, o por 2 meses, por 4, era una cosa que en mi generación era impensable, porque además el precio de hoy día de ese pasaje debe ser una 20ª parte de lo que era hace 40 años. Entonces, sí ha cambiado la cosa, y sí tiene ese cambio una serie de aspectos positivos, requiere positivos, ¿no? Yo creo que la forma de hacer familia hoy día, la forma de viajar, la forma de conocer otras culturas, incluso la forma de trabajar. O sea, yo creo que uno puede mirar como negativamente esta forma de me aburro y me voy del trabajo. Entonces, el gerente de recursos humanos, mejor no contrato a estos gallos porque Malagradecidos, ¿cierto? Malagradecidos, Claro. y se van en cualquier momento. Pero la verdad es que eso tiene una tremenda mirada favorable, ¿ya? ¿Por qué me voy a quedar en un lugar donde me maltratan o donde ya no tengo ninguna motivación? En mi generación, cuando tú tomabas un trabajo, tenías tal terror de perderlo y nunca encontrar otro, que te quedabas, fuese como fuese el estilo de liderazgo y fuese como fuese el trato Claro. de los jefes y de los dueños, que era bastante negativo y bastante malo para la persona. Por lo tanto, hoy día que una persona se vaya y que a los 35 o 40 años ya haya tenido 7 trabajos, no es necesariamente algo negativo. Yo creo que es más bien algo positivo, tanto para la persona como para el grupo de trabajo. Por lo tanto, yo siento que los millennials existen, los millennials conductualmente se diferencian en algunas cosas, tienen una serie de cosas que son muy parecidas también a los más viejos, y hay que valorar exactamente la diferencia y sumar en las igualdades que tenemos. Tal cual. Y llega otra pregunta de nuestros televidentes. ¿Cómo puedo identificar una empresa con una cultura creativa desde fuera? Ya, porque en general se dice cultura creativa, suena como un poco hippie a veces, pero me imagino que existe una forma de clasificarlo, de evaluarlo. Imagino que la pregunta apuntaba por allá. Bueno, yo lo primero que haría sería ver el ranking de MMC, porque ahí, tal como vería para efectos de si una empresa es un buen clima laboral, vería el ranking de Great Place to Work, o vería los rankings de innovación y que hay en el mercado. Y la otra forma es que yo creo que hoy en día las redes sociales son clave en esto, ¿no? Y cada día más, ya uno cuando va a entrar a trabajar una persona, pregunta en las redes sociales o sabe dónde meterse, y está muy claramente diferenciado las grandes empresas de las empresas que simulan ser grandes y no lo son, Claro. de las empresas que son realmente una porquería. Entonces, yo buscaría a donde están, y principalmente en los rankings, o consultaría en las consultoras que tienen información de esto, cuáles son las empresas que tienen contacto realmente, que se han preocupado de estar en MMC o en IF o en las otras instancias parecidas, y esas son las empresas donde hay que estar, porque en esta materia, tal como en el ambiente de personas y de clima laboral, en todas las empresas el gerente general se para una vez al año frente a la gente en la comida anual y dice: aquí lo más importante son las personas. Pero en muchas empresas esa es la única vez que el gerente general lo dice y nunca jamás se hace nada por las personas. Y no lo volvieron a ver tampoco. Y no lo vieron a ver nunca más, ni un tipo por allá arriba. Entonces, lo que importa son las empresas que realmente tienen como eje a las personas, que en Chile serán 20, 30, 40, son muy pocas, ¿ya? Y en el ámbito de la creatividad y la innovación, yo creo que hay otras 40, otras 50, y por lo tanto no hay que dejarse engañar por lo que dice de repente la publicidad, lo que dice la página entera del Mercurio, sino que hay que averiguar con los expertos, hay que averiguar en los rankings creíbles que existen,
y hay que averiguar en las redes sociales con los pares de uno que están en esa empresa. Es interesante porque existen distintas metodologías, ciertos modelos. Tú dices ahora el Great Place to Work, que es bien interesante, que yo creo que el gran aporte fue juntar estos mundos del bienestar, ¿cierto? Por un lado, y la productividad o el rendimiento laboral, la motivación y felicidad, la parte más humana con la parte más de rendimiento. ¿Ya? Lo que se ha visto hoy día es que eventualmente pueden haber climas que promueven mucho la felicidad o el bienestar de las personas, pero no son necesariamente climas creativos o innovadores. ¿Ya? Hay un siguiente paso, que también lo decías tú con los tips. Primero, la felicidad y después la participación. Absolutamente. Porque para estar sentado, digamos, en mi escritorio sumamente feliz, pero siento que no me escuchan, siento que no puedo participar, siento que haciendo lo mismo siempre estoy bien. Entonces, hay como un desafío también, una especie de armar un nuevo Great Place to Work o ir complementando, no es lo uno o lo otro, ya que uno va agregando cosas. Yo pienso que las personas, en especial los más jóvenes, quieren ser actores no quieren ser pasivos dentro de una compañía, quieren ser actores. Entonces hay que saber detectar dónde uno va a poder ser actor, dónde cuando tú entres te van a pasar un traje para poder actuar o un instrumento para poder tocar en esa orquesta. Y ahí donde uno es actor o donde uno puede tocar en la orquesta es donde realmente se desarrolla. Claro. Y lo más importante es que eso existe. Hay empresas en Chile y hay empresas en todos los países del mundo donde uno puede estar. Lo que yo recomiendo es no quedarse donde no hay que quedarse, porque uno muy rápidamente empieza a detectar dónde eso no ocurre y donde todavía el mando es dictatorial, donde la participación es imposible porque solo de un minúsculo grupo de personas y donde uno, por lo tanto, no va a ser feliz, ni se va a desarrollar, ni va a florecer. Claro, y florecer por un lado el bienestar, ¿cierto? Que es como no solo un tema higiénico, sino también de realización personal, pero eso se complementa con el tema de la participación. Absolutamente, que es florecer en el aporte concreto que uno puede hacer como profesional. Y muy importante florecer como persona que tiene un hobby, florecer como pareja, claro, y florecer como profesional. Entonces es una ecuación que tiene que ser integrada por todas las partes, porque si no, claro, uno empieza a enfermarse. Este tema del florecimiento muchas veces nos encontramos con miedos, con ansiedades, ¿cierto? Uno dice creatividad, innovación, está pensando en genio iluminado, cosas muy grandes, muy arriba, pero la verdad es que uno puede aportar con creatividad en el día a día, identificando oportunidades, ¿cierto? Lo que se conoce un poco como la innovación incremental también. Cuéntanos un poco cómo han visto eso ustedes en Transbank, ejemplos que quizás no son innovaciones disruptivas, tipo inventar un nuevo iPhone, pero uno ve que con la creatividad se genera una diferencia. Sí, lo que estás diciendo para mí es clave, ¿eh? Porque la verdad es que en todas las empresas uno tiene ingenieros, magísteres, personas que tienen hasta un par de doctorados, y tiene también operativos, administrativos, personas que hacen tareas más bien repetitivas. Yo creo que es súper injusto que solo tengan la oportunidad de ser creativos o de innovar los de arriba, ¿ya? Y nosotros tenemos innumerables ejemplos donde personas que ganan 600, 700 mil pesos y que tienen formaciones profesionales de menos años, son tremendos aportes en la innovación del propio proceso que realizan. Claro. Con pequeñas ideas que son brillantes y que provocan en ese nivel de trabajo una innovación que es muy importante, ¿ya? Entonces, nosotros hemos tenido montones de ejemplos, gente que trabaja con muchas carpetas y que ha descubierto cómo hacer menos movimiento con las carpetas y que han producido significativas diferencias. Personas que han sido del call center y que han visto cómo cambiando un pedacito en un script puede hacer una modificación significativa en cómo el cliente se siente atendido. Script que habían sido armados por los más altas autoridades intelectuales de la compañía. Sin embargo, ¿quién mejor que el telefonista puede saber cómo se siente mejor el... Entonces, claro, una cosa es un script armado en una oficina y otra
el script armado por las personas que son los que atienden el teléfono. Y que ven el problema ahí mismo, la oportunidad. Exactamente, y a mí no me deja llamar la atención todo el tiempo cómo esas personas tienen aportes que son pequeños, pero tremendamente significativos para la experiencia de un cliente. Claro. Y que normalmente son dejados fuera en la empresa. En Google, por ejemplo, se hizo un estudio, los mismos fundadores de Google quisieron rastrear de dónde venían las ideas con más impacto, ¿ya? Y se dieron cuenta de que las ideas con más impacto no venían de ellos mismos o de la alta gerencia, sino de la capa media, ya que es la que está viendo las oportunidades ahí y con espacio, con tiempo, con recursos las puedan tomar. Sí. Entonces también la innovación tiene como decirlo, como un acto de humildad, ¿cierto? Y decir, mira, uno no puede saber de dónde va a salir la mejor idea, y por lo cual tiene que estar un poco abierto, o lo más abierto posible, a dar estos espacios para que las personas puedan participar. Absolutamente. Y yo creo que esa capa media muchas veces la que está más frente al cliente y por tanto la que más fácilmente tiene ideas disruptivas e interesantes, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta. Acá están preguntando, déjame leer bien, ¿qué pasa con el tema que es un poco más técnico, pero el mundo se está digitalizando mucho? La industria bancaria, el mundo fintech, ¿cierto? Ha crecido un montón. Pero estamos hablando del humano, de la cultura, de la creatividad. Entonces, ¿cómo tú ves la industria, cómo ven ustedes a Transbank, de ir integrando estas cosas, pero por otro lado, aparece este mundo? Sí. ¿Ya? Bueno, no cabe ninguna duda que las empresas van a ser cada día más digitales, ya lo están siendo. No cabe ninguna duda que probablemente la presencia física en el mundo del trabajo va a ser cada día más distante, por lo tanto uno va a trabajar desde cualquier parte, desde 500 kilómetros más allá, desde su casa, desde una plaza, y eso constituye un gran reto para el mundo futuro. Sin embargo, yo creo que en cualquiera sea el desarrollo de ese mundo digital, cualquiera se lo imagine y por cualquier vía que sea la comunicación, las personas siempre van a querer ser respetadas, siempre van a querer participar, siempre van a querer aportar con su creatividad, siempre la innovación va a ser bienvenida. Por lo tanto, a mí no me preocupa mucho cómo se transforme ese equipo de trabajo. Se va a ir transformando y yo pienso que positivamente. Si uno pensara que vamos a estar mucho menos físicamente, lo que va a ocurrir es que vamos a gastar menos tiempo en el Transantiago, en el desagrado que significa trasladarse, en los tacos, y va a haber más tiempo para trabajar y para el tiempo libre de las personas. Entonces, yo creo que va a cambiar mucho la forma, más no hacia el fondo. El fondo es que va a haber un humano detrás. El fondo es que ese humano quiere ser respetado. El fondo es que ese humano quiere aportar, el fondo es que quiere innovar, el fondo es que quiere crear. Y eso no va a cambiar en absolutamente nada, porque todavía está muy distante al día que seamos realmente cambiados por máquinas. Y por lo tanto, tras eso terminan siendo personas que tienen penas, alegrías, emociones, que pueden ser considerados o desconsiderados, bien tratados o mal tratados. Oye, Pato, bueno, vamos a ir cerrando. Yo tengo una última pregunta. Transbank es una tremenda empresa, ha ganado increíble cantidad de premios y resultados que lo avalan, pero acá hay una ruta, ¿ya? No nació de esta forma. Y en estos minutos nos están siguiendo distintos empresarios, personas, emprendedores, colaboradores, ¿cierto? Bueno, ¿cómo parto esto? ¿Cómo puedo empezar a desarrollar una cultura creativa e innovadora? Un poco desde cero. Y la gente se asusta un poco porque dice, bueno, tremendo desafío, abrir la creatividad, ¿qué ideas me van a llegar? ¿Cómo qué consejos daría a las personas que nos están viendo ahora? Ok, me parece, me interesa, ¿cómo comienzo? Yo creo que lo más importante es partir por algo que nosotros partimos en la conversación, es poner la persona al centro y creer claramente en las personas y confiar. Yo creo que ese es el punto de partida real. Yo voy a confiar que si yo regalo un poquito de tiempo, regalo posibilidad de tomar decisiones, regalo que me hagan algún tipo de pensamiento los de allá, no solamente yo, lo que se va a producir como llegada va a ser gratificante y no va a ser esto que yo doy la mano, se toman hasta el codo y el hombro y abusan de mí, no.
lo que se va a producir va a ser un círculo virtuoso de creatividad, un círculo virtuoso de resultados, un círculo virtuoso de confianza que finalmente es un tremendo valor para el negocio y un tremendo valor para las personas. Entonces yo creo que primero hay que confiar. Después hay que dar espacios de tiempo, espacios de posibilidades para que la gente produzca esta innovación y esta creatividad. Y en el caso nuestro, esto es un trabajo de alrededor de, hoy día ya son como 13, 14 años, ¿no? Partió en concreto el año 2002, 2003, ¿ya? Con una decisión de configurar la mejor empresa para trabajar en Chile, una decisión de configurar espacios de mayor libertad, una decisión de basarnos en la confianza, y que esto iba a generar una empresa distinta y mejor en términos de resultados, porque al final de esta cosa claro, no es, como bien decías tú, no es felicidad por felicidad, no, estos resultados de la última línea que sean más destacados. En el caso de Transbank eso es indesmentible. Lo que nosotros hemos logrado finalmente son resultados claramente superiores a los predictibles y gente claramente más creativa, más innovadora, con más ganas de trabajar y por lo tanto generando un mejor Chile. Ahí al final, claro, una conexión también y como una misión entre lo que es la empresa, el sector corporativo y cómo esto se traduce en un beneficio mayor, ¿cierto? A nivel general. Absolutamente, y en un país donde el suicidio ha crecido, donde la depresión ha crecido, donde el sobrepeso ha crecido, donde la drogadicción ha crecido, y esto se ejecuta sobre personas que trabajan todo el día en forma incesante, cabeza gacha, sin ninguna motivación de ningún tipo. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad hacia un país mejor, que sea más sano psicológicamente, que sea más sano físicamente, y la innovación, la creatividad, lo que ocurra, el respeto en el lugar de trabajo es central en lo que vivimos los chilenos. Y los chilenos hoy día, en la encuesta, claramente un chileno se levanta y es menos feliz que una persona que se levanta en República Dominicana, que no tiene ni plata, tiene puros hoyos en las calles y no tiene que comer. Sin embargo, esa persona tiene una sensación de mayor felicidad. No es posible mantener un ambiente de infelicidad que yo creo que está muy centrado en estos mundos de trabajo grises, aplastados, y donde las personas no se pueden desarrollar. Tal cual. Bueno, Pato, agradecemos mucho tu presencia. Y lo invitamos también a seguir. ¿Vino un regalo? Margarita, por favor. Desde MMC a nuestro invitado estrella. Patricio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y yo quiero invitar también a los trabajadores y a las empresas a participar del ranking de MMC, a participar de los rankings donde se pueda medir uno y realmente comparar con los más buenos en cada cosa, ¿ya? Yo creo que no solo el resultado de un ranking que es secundario, lo más importante es los aprendizajes que se ejecutan ahí, las enseñanzas que consultoras como MC y otras parecidas puedan dar a las empresas, y eso va directamente relacionado con más gente que quiera trabajar en esas empresas. Y más talento en la empresa es lo que todos queremos para mejorar resultados. Tal cual. Agradecemos también a todas las personas que nos siguieron y los invitamos al próximo programa de La Belleza de Innovar. Muchas gracias.